Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Van a disculpar por el retraso con esto de las elecciones. He tenido que ir a buscarme a otro lado para estar presente en esta clase, ¿ya? Van a disculpar. Ya, vamos a continuar con el avance de la materia. Lo que nos falta ver para terminar esta parte de los lenguajes regulares son las expresiones regulares. Las expresiones regulares denotan a los conjuntos o lenguajes regulares. Para eso sirve. Ahora, ¿cómo se llega a realizar esto? A través de una definición en la cual nos muestra cómo las expresiones regulares nos permiten denotar a los conjuntos regulares. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Está bien? Entonces, estoy habilitando mis diapositivas. Un momentito, por favor. Ahorita. Aquí está. Como indica acá, las expresiones regulares se definen. En esta parte está la definición. Se ve lo que está en la pantalla, ¿verdad? Sí, que se nota. Ya, gracias. Entonces, lo que estoy remarcando es la definición de expresiones regulares. ¿Sí? A partir de un alfabeto es que estas expresiones regulares se definen. ¿Sí? Es decir, sea sigma, en este caso, un alfabeto, y dice una expresión regular sobre sigma que denota, se define de manera recursiva de la siguiente manera. El conjunto vacío, dentro de esta definición, ya es una expresión regular. ¿Qué conjunto denota? El conjunto vacío. ¿Sí? El conjunto vacío también llega a ser un conjunto regular, por si acaso. Y ese conjunto estaría siendo denotado por esta expresión regular vacío. ¿Ya? Luego tenemos a que la cadena vacía, en este caso epsilon, así se lo está expresando acá, también es una expresión regular. ¿Y a qué conjunto regular denota? Al conjunto formado por solamente la cadena vacía. ¿Ya? 3. Para cada símbolo que pertenece a ese alfabeto, que hemos tomado como referencia, en este caso sigma, entonces A, o sea, ese mismo símbolo, ya es una expresión regular. ¿Y qué conjunto estaría denotando? Al conjunto formado por ese símbolo, solamente. Y por último, tenemos que si R y S son expresiones regulares, aquí en minúscula vamos a ir escribiéndolas en minúscula con estas letras, ¿no? En minúscula R y S, y tal vez otros T, U, así, dependiendo de lo que se requiera. Vamos a ir haciendo la notación de expresiones regulares. Entonces aquí está tomando justamente dos, R y S. Son expresiones regulares que denotan, en este caso, a los conjuntos regulares R y S, respectivamente. Por lo tanto, con esas tres operaciones, la primera que es suma de expresiones regulares entre R y S, eso vendría a ser esto, también resulta ser una expresión regular. La concatenación, que tenemos un poco más adelante, que lo estoy remarcando acá, la concatenación entre R y S también es una expresión regular. Y por último tenemos R elevado a asterisco está acá, así, también es una expresión regular. ¿Ya? Ojo que aquí el asterisco ahora tiene otro nombre. El nombre que se lo denomina, con lo que se lo denomina al asterisco,
es el cierre de expresiones regulares, o de clausura se dice, de expresiones regulares, ¿no? Pero es más fácil conocido como la estrella de Klein. Con eso le vamos a nosotros, sobre todo vamos a referenciar a este asterisco, como la estrella de Klein. ¿Está bien? Eso pueden anotarse si quieren. Estrella de Klein. Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces, la suma, la concatenación que se ve acá y la estrella de Klein son operaciones que permiten componer expresiones regulares. En este caso, en la mayoría de las operaciones son composición de dos expresiones regulares, como acá tenemos R y S, ¿no? En la suma. También R y S en la concatenación. Y en la clausura, o la estrella de Klein, de la misma manera, ¿no? Bueno, aquí lo estamos haciendo solamente sobre una expresión regular. Ahora, ¿qué conjuntos regulares estarían denotando? La suma, esta suma, estaría denotando a la unión de dos conjuntos regulares, que vendría a ser R y S. La concatenación, esta de acá, estaría denotando a la concatenación de dos conjuntos regulares. ¿Ya? Y la de estrella de Klein estaría denotando a esta, ¿no? A este conjunto regular, donde también se aplica esta estrella de Klein. ¿Ya? Entonces, en esta última parte de esta definición, donde dice 4, es donde se puede observar la recursividad que llega a darse de expresiones regulares. Es decir, que en base a expresiones regulares vamos componiendo, ¿no? Otras. ¿Sí? A eso se refiere con recursividad. Vamos obteniendo otras expresiones regulares, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base de esa recursividad? Estas tres podemos decir condiciones de esta definición, donde nos muestra las expresiones regulares más simples, como está el conjunto vacío, o el vacío, más bien dicho, solamente el vacío, ¿ya? La cadena vacía, que está más abajo, el 2, y finalmente cualquier símbolo de una expresión regular. Así se define a las expresiones regulares. Ahora, ojo, también tenemos que tomar en cuenta que estas expresiones regulares, estas expresiones, la única utilidad o la única en esta parte, ¿no? En lo que se llega a utilizar es en poder denotar, y justamente ahí se menciona, ¿no? A los conjuntos regulares, ¿no? Lo que quiero resaltar acá, a eso me refiero con ojo, es que los conjuntos regulares también son los lenguajes regulares, ¿sí? Eso no se olvide. Y eso creo que en algún momento ya había aclarado, que los conjuntos regulares son también lenguajes regulares. O sea, a los lenguajes regulares también se los llama conjuntos regulares en este caso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos estaría permitiendo las expresiones regulares? Las expresiones regulares estarían denotando a estos conjuntos, o a los conjuntos regulares, es decir, a los lenguajes regulares. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, para poder ir trabajando con estas expresiones, otra observación, otra notita que quiero indicarles para que ustedes lo tengan presente, es de que las expresiones regulares siempre los vamos a abreviar, como aquí tengo en diapositiva, en el lado derecho de mi pantalla, como ER, ¿ya? Como ER. ¿Bien? Ya, para no estar escribiendo en todo momento expresión regular, nosotros lo vamos a abreviar como ER. ¿Está bien? Bien, entonces aquí tengo un ejemplo justamente de la utilidad que tienen estas expresiones regulares. Por ejemplo, acá, ¿sí? Tengo este lenguaje de acá, que está formado por estas cadenas.
0, luego 1, luego 1, 0, luego 1, 0, 0, luego 1, 0, 0, y así, ¿no? Es decir, empieza con 0, luego continúa con un 1 como parte de las cadenas de este lenguaje, y luego hay una constante, por decir, forma en las que se van armando las cadenas, fíjense. Viene el 1, luego el 0. Luego viene el 1 otra vez, o sea, empieza la cadena en un 1 y empieza a aumentarse en los ceros, ¿no? Aquí inicialmente teníamos ninguno, aquí al principio, ninguno. Luego tenemos un 0, luego 2 ceros, 3 ceros y así, ¿no? La siguiente cadena que llegaría a formar parte de este lenguaje sería un 1 y 4 ceros, ¿no? Luego vendría un 1 y 5 ceros, ¿no? Y así. Pero como parte de este lenguaje también tenemos algunas cadenas diferentes a esta forma de armarse, ¿no? Que es el 0. Es la única, es el 0. Es decir, por un lado, estas cadenas, para que se entienda, para que se note, ¿ya? Las cadenas que son parte de este lenguaje están 0, como una sola cadena, y luego viene esa manera de ordenarse, esa manera de formarse, ¿no? Todo es esto de las cadenas. Es decir, las cadenas donde empiezan con un 1 y pueden tener ningún 0 o más de un 0. ¿Está bien? Entonces, podemos nosotros afirmar de manera a priori, ¿ya? Que este es un conjunto regular. ¿Cómo podríamos justificar esto? A ver, alguien que me responda. ¿Cómo podríamos justificar a que este conjunto es regular? Con todo lo que ustedes ya saben o conocen. Igual que Dora, la exploradora, aquí voy a responderme solamente yo, ¿no? Solito aquí estoy hablando. ¿Cómo? Planteando un autómata finito. Puede ser determinístico, no determinístico o no determinístico con transiciones lambda que acepta a este conjunto, en este caso, regular. ¿No? Es la única manera. ¿Ya? Entonces, voy a asumir que hay un autómata o que existe un autómata finito, ¿ya? No me interesa la clase, pero lo que sí estoy asegurando de que existe un autómata finito que acepta a este lenguaje. Por lo tanto, es un lenguaje regular. ¿Ya? También nosotros podemos asegurar que este lenguaje es regular porque podemos denotarlo por una expresión regular. ¿Y cuál sería la expresión regular que denotaría a este lenguaje o conjunto regular, que también así se lo conoce? Esta de aquí abajo. ¿Sí? Esta de aquí abajo. Fíjense, para esto he utilizado expresiones regulares simples y la he compuesto utilizando justamente las tres operaciones o operadores de expresiones regulares que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Qué he utilizado? He utilizado por un lado la suma de expresiones regulares, luego la concatenación aquí entre 1 y 0 de expresiones regulares y el de que es la estrella de Klein, ¿no? En todo caso, las expresiones regulares, aquí para que se entienda un poco mejor, lo voy a ampliar aquí. Se voy a agregar lo siguiente, ¿no? Para que se entienda. Es decir, su índice creo. Es decir, que aquí, para que se entienda un poco mejor, donde aquí el 0 es una expresión regular, ¿ya? El 1
también es una expresión regular. Aquí lo voy a poner como S. ¿Ya? Ahorita lo voy a... No se nota mucho. Lo voy a extender esto para que sí pueda hacer. Para que sí pueda notarse. ¿No? El 1 es una expresión regular. Y en base a eso, lo que he hecho es simplemente componer estas expresiones regulares, ¿no? Simplemente he hecho componer con la suma, con la concatenación y con la estrella de Euclid, ¿no? Y el 0 y el 1, ¿cómo garantizo este 0 y 1? ¿Cómo garantizo? Aquí voy a aclarar así, ¿no? Entonces, R como S son expresiones regulares. Vamos a abreviarlo así, les dije, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo garantizo que R y S son expresiones regulares? Por lo que indica en la 3, en la definición de expresión de esto, ¿no? Cualquier símbolo de un alfabeto, en este caso estoy asumiendo que los símbolos 0 y 1 son parte del alfabeto que ha permitido construir este lenguaje, que ha permitido escribir las cadenas de este lenguaje, ¿no? Ya son expresiones regulares. Por eso estoy afirmando. Entonces, cuando lo compongo utilizando la suma, la concatenación y la estrella de Klein, también sigue siendo una expresión regular, ¿no? Entonces, eso es lo que, o de eso trata las expresiones regulares, ¿ya? Y ahora, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta, jóvenes, con respecto a este ejemplo y a la definición que acabamos de dar de expresiones regulares? ¿Todo bien? Ya, bueno, cuando están callados, yo estoy asumiendo que se está entendiendo lo que estoy explicando acá. Ya, entonces, seguimos. Como se han dado cuenta, las expresiones regulares están permitiendo denotar a los conjuntos regulares. Y la forma de escribir eso es así. Colocamos el L, como está aquí en el ejemplo, el L que es el lenguaje, ¿no? Y entre paréntesis vamos a poner la expresión regular que denota ese lenguaje. En este caso, nuestro R es este, ¿ya? Ahora, si aquí ya les está confundiendo, aquí lo voy a cambiar, ¿ya? En todo caso. Le voy a poner T, es la expresión regular de la composición que hicimos entre R y S. Y aquí lo voy a poner T. Entonces, T vendría a ser la expresión regular que denota a este conjunto lenguaje regular. ¿Está bien? Y al hacer esto, justamente se plantea esa pregunta, ¿no? Al hacer esto, estamos nosotros afirmando que las expresiones regulares, implícitamente esto, ¿no? Que las expresiones regulares nos está permitiendo definir a los lenguajes regulares como lo han hecho los autómatas finitos, ¿sí? Los autómatas finitos, si ustedes recuerdan, definen a los lenguajes regulares a través de su aceptación. En este caso, las expresiones regulares también estarían definiendo a los lenguajes regulares o conjuntos regulares a través de su denotación, ¿no? Como en este ejemplo. Esta expresión regular T, que es toda esta composición de expresiones regulares, ¿no? Entre R y S, ¿sí? Denota a este conjunto regular, ¿sí? Si esto es cierto, si esto llega a ser y lo generalizamos de esta manera, estaríamos diciendo que las expresiones regulares, al denotar a los conjuntos regulares, estos son regulares, o sea, estamos asegurando que esos conjuntos son regulares. ¿Cómo demostramos esto? A través de una equivalencia de expresiones, de expresiones regulares y autómatas finitos.
¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de pasar a esa explicación, otra vez vuelvo a que tomen la palabra para preguntar, porque esto es importante. Lo que acabamos de hacer con este ejemplo y con la definición que también revisamos ahora, acabamos de revisar, ¿no? Esto es con lo que vamos a ir trabajando en cuanto a expresiones regulares. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces creo que no hay preguntas. Entonces, como ya les decía, ¿no? Entonces, al hacer esta manera de relacionar entre expresión regular y los conjuntos regulares, nos estaría permitiendo que las expresiones regulares definan a los conjuntos y lenguajes regulares, o conjuntos o lenguajes regulares. ¿Ya? ¿Y cómo justificamos eso? A través de una equivalencia entre autómatas finitos y expresiones regulares. ¿Por qué tenemos que comparar ahora en autómatas finitos, que es lo que justamente aquí menciono, ¿no? Autómatas finitos con expresiones regulares. ¿Por qué tenemos que hacer la comparación? Porque hasta donde conocemos, hasta donde hemos revisado, la única manera de poder determinar o definir que un lenguaje es regular es a través de su aceptación, ¿no? Aceptación por un autómata finito. No hay más, ¿verdad? No hay más. Entonces, si ahora nosotros encontramos una equivalencia de estos autómatas finitos con expresiones regulares, entonces podemos nosotros, por transitividad si quieren, podemos decir que las expresiones regulares también definen a los lenguajes regulares. ¿Por qué? Porque son equivalentes a los autómatas finitos. Son equivalentes a los autómatas finitos. ¿Bien? Y eso es justamente lo que queremos demostrar. Aquí está el enunciado del teorema. ¿Sí? Aquí está. Dice, sean R una expresión regular, entonces existe un autómata finito no determinístico con transiciones lambda que acepta a L, que denota o que es denotado por esta expresión regular. ¿Sí? Es decir, un poco resumiendo el enunciado de este teorema, nos está indicando que esto, ¿no? Que si L que si L es denotado por una expresión regular, ¿no? Esa es la manera de escribir eso, ¿no? Al poner L entre paréntesis R, esta se la lee que R como expresión regular, y eso es lo que estamos afirmando acá, denota este conjunto regular. Entonces, ¿sí? Entonces, este conjunto L es aceptado por un autómata finito no determinístico M, ¿sí? Por un autómata finito no determinístico, por un autómata finito no determinístico. Incluso aquí está eh, especificando, ¿no? La clase de autómata que se está utilizando, que son con transiciones. Entonces, esta es la relación de equivalencia que se está enunciando en este teorema y el cual tenemos que ver. ¿Está bien? Ahora, para la demostración, podemos utilizar o recurrir a la misma idea, o lógica si quieren, a la que hemos ido manejando para demostrar las equivalencias entre las diferentes clases de autómatas. Ya habíamos utilizado ahí el comportamiento y la estructura de los autómatas finitos, ¿no? Para hacer la comparación y demostrar que son equivalentes, habíamos utilizado el comportamiento y la estructura de estos autómatas. Y aquí también podemos hacer lo mismo, porque es un poco más fácil entender ese tipo de equivalencias de esa manera, ¿ya?
¿Qué estaríamos utilizando en todo caso? También el comportamiento y la estructura de los, en este caso, de los autómatas finitos no determinados con movimiento lambda, ¿no? Y el comportamiento y la estructura de las expresiones regulares. También las expresiones regulares tienen su estructura, y la estructura, esto para que vayan ubicándose, la estructura es esta, es la manera en que se define estas expresiones regulares. Eso es la estructura. Y el comportamiento es la forma en que se van componiendo una con otras expresiones regulares para obtener otras expresiones regulares. La recursividad, porque eso dice, se define de manera recursiva, aquí dice eso. En todo caso, el comportamiento se puede observar acá con la recursividad que llega a darse entre expresiones regulares. ¿Para qué? Para formar otras expresiones regulares. Entonces, tenemos esos elementos para hacer la comparación ahora entre autómatas finitos y expresiones regulares. Y de eso trata, ¿ya? Acá en la demostración. ¿Ya? Ahora, ojo, que también una cosa que quiero que se aclare y se entienda es que la manera en que va a utilizarse esos elementos para poder hacer esta demostración. ¿Ya? Voy a un poco abrir, voy a abrir eh, una pantalla de Paint para que más o menos se den cuenta o nos demos cuenta qué es lo que vamos a hacer en la demostración para justamente llegar a afirmar lo que se enuncia en el teorema, ¿no? Sí, aquí contexto, ¿ya? Voy a insertar un texto. Sí, dice que las expresiones regulares, de acuerdo a la definición, ¿no? Se lo obtiene a partir de expresiones regulares simples, ¿no? Por decir R, ¿no? E, donde R puede ser el vacío, puede ser la cadena vacía. Voy a poner aquí lambda, bueno, no encuentro dónde símbolo. Voy a ver. La H voy a poner como lambda, por favor, solamente para esta explicación. Es una explicación en borrador, ¿ya? Luego tenemos cualquier símbolo de un alfabeto. Esa es una expresión regular, así dice, ¿sí? En base a estas expresiones regulares simples, podemos nosotros ir componiendo, ¿sí? Unas con otras, utilizando la suma. Esa es una expresión regular. La suma entre R y S es una expresión regular. O la concatenación. También es una expresión regular. O la aplicación de la estrella de Klein, ¿no? También es una expresión regular. Y así podemos ir obteniendo de esas expresiones regulares simples otras complejas. Por ejemplo, si seguimos así, puedo agarrar la anterior expresión regular que hemos obtenido a través de la suma. Y a esta la concateno con otra. Por decir, con S, donde se ha aplicado la estrella de Klein, ¿no? Y así podemos ir nosotros formando estas expresiones regulares, componiendo en todo caso estas expresiones regulares, de tal manera que estas también nos permitan denotar conjuntos regulares mucho más complejos, ¿no? Me refiero a la complejidad, por si acaso, a la manera en que se van formando las cadenas, ¿ya? A la manera en, por ejemplo, el lenguaje que tenemos acá, en esta diapositiva, ¿no? Era muy simple. Las cadenas, este lenguaje muy simple, ¿por qué? Porque las cadenas, como se van formando, se la hace de manera muy simple también, ¿no? Entonces, fíjense que para poder denotar este lenguaje, este conjunto regular, no es requerido más que dos expresiones regulares. En base a eso, a través de los operadores, la he compuesto y he obtenido justamente la expresión regular T,
que denota este conjunto regular. Pero si tuviéramos un lenguaje o conjunto regular mucho más complejo, es decir, aquí con diversas cadenas, ¿no? Diversa combinación de los símbolos del alfabeto que toma como referencia para formar estas cadenas, entonces también la expresión regular va a resultar un poco mucho más complejo, o sea, mucho más extensa tal vez incluso, o mucho más grande, ¿no? Donde utilice varias expresiones regulares, ¿no? A su vez. Entonces, para poder comparar con los autómatas finitos, que es lo que queremos hacer, ¿no? En esta equivalencia, podemos recurrir al número de operaciones o operadores, más bien dicho, de expresiones regulares sobre la expresión regular en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, acá, en esta primera, la que estoy resaltando acá, no habría utilizado ningún operador de expresión regular. O sea, es cero operadores, por decir así. Aquí he utilizado una, que es la suma, un operador. Aquí lo mismo, una, aquí también una. En cambio que aquí he utilizado ¿cuántos operadores de expresión regular? La suma, la concatenación y la estrella. Y así, puedo ir agarrando la cantidad de operadores de expresión regular que se está utilizando para poder componer la expresión regular en cuestión, ¿sí? Entonces, para hacer la comparación, ¿ya? Para hacer la comparación, en base al comportamiento y estructura que ya les decía, ¿no? Podemos tomar como principio, ¿ya? Esa cantidad de operadores de expresiones regulares que se utilizan en R, aquí, en esta implicación, ¿no? En esta E, en este E, ¿ya? Y en base a eso, en base a esa cantidad, armar el autómata equivalente, autómata finito equivalente. Entonces, para poder ir viendo de cantidades mínimas a cantidades máximas, podemos utilizar inducción, ¿sí? O sea, la variable, ¿no? De ir agarrando un operador, dos operadores, tres operadores, podemos, para ir bien, ver esa cantidad en una variable, podemos utilizar nosotros el principio de inducción. ¿Ya? Y es justamente lo que hace, ¿sí? En esta demostración. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Sí? Aquí está. Dice, en el caso base de inducción, para esa comparación que vamos a demostrar. En el caso base dice que la expresión regular R, el que está denotando el conjunto regular L, ¿no? Me refiero a esto. Esto lo voy a hacer un poco grande para que se entienda, ¿ya? Aquí. Fíjense aquí tienen que centrarse. Aquí estamos comparando entre expresión regular, que es R, y el autómata finito M. Son equivalentes, ¿por qué? Porque tratan con el mismo lenguaje. Aquí lo denota L, en cambio ese L es aceptado por este M. Por eso son equivalentes. Y es lo que queremos demostrar. Entonces, en la inducción que estamos utilizando para la demostración, este R dice es cero, es decir, no hay ningún operador que se aplica a esta expresión regular. Al no aplicar ningún operador, ¿de qué tipo estaríamos hablando? De expresión regular. De una de estas tres. Vacío, cadena vacía o cualquier símbolo de un alfabeto, porque ahí no se está aplicando ningún operador, o sea, son cero operadores si quieren. Bien. Entonces, para esa expresión regular de ese tipo, o bajo esas características, debería haber un autómata finito, y aquí está, fíjense. Para el vacío, que es expresión regular, este sería el autómata finito. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Aquí está el autómata, el equivalente. Perdón, este es para la cadena vacía. Este es para el vacío. Al revés había empezado aquí, perdón. Este es para la cadena vacía. Para la cadena vacía, es el autómata. Este es el M equivalente, el M. Si la expresión regular es vacío, este es el autómata. Van a seguir el cursor, ¿ya? Con el cursor estoy
remarcando, ¿ya? Lo que estoy explicándoles. Y si es cualquier símbolo de un alfabeto, esta es la expresión, este es el autómata equivalente. ¿Por qué? Analicemos el primero, cuando la expresión regular es la cadena vacía. Porque con este autómata, si ustedes observan, el estado inicial, que es el único estado de este autómata M, es además inicio y final, ¿no? Entonces, ¿qué cadenas va a aceptar de acuerdo a esto este autómata? Solamente la cadena vacía, no hay más, solamente la cadena vacía. Por eso son equivalentes. Vayamos a este otro. ¿Por qué este es el autómata equivalente a esta expresión regular? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, entre Q sub 0 y Q sub F, que son los dos estados únicos de este autómata, ahora, estamos tratando con este autómata ahora, con dos estados, Q sub 0 y Q sub F. Q sub 0 es el estado de inicio y Q sub F es el estado final. Y fíjense que no hay ninguna transición que vaya de Q sub 0 a Q sub F. Por lo tanto, ¿qué cadenas estaría aceptando este autómata? Ninguna cadena. En otras palabras, es el conjunto vacío. Por eso es este autómata equivalente a esta expresión segura. ¿Bien? Y aquí tenemos la expresión regular formada por cualquier símbolo. ¿Ya? ¿Cuál sería el autómata equivalente? En este caso, este autómata también toma como estados dos, el Q sub 0 y el Q sub F. Q sub 0 es inicial y Q sub F final. Y hay una transición de Q sub 0 a Q sub F. Entonces, ¿qué cadenas va a aceptar este autómata? Simplemente la cadena formada por un símbolo, que viene a ser el A, ¿no? El único símbolo, ¿no? Entonces, de acuerdo a este análisis, estos son los autómatas equivalentes a estas expresiones regulares. A la cadena vacía, al vacío y a cualquier símbolo que forma parte de un autómata. El caso base se habría cumplido en esta demostración. Pasamos al de inducción. ¿Sí? En el de inducción. En el de inducción asumimos, y eso ya saben, ¿no? Este método así se lo aplica, ¿no? Ahora vamos a asumir que el número de operadores que se llegan a aplicar, por decir nuestro n es nuestra variable, que es el número de operadores, aquí valga la aclaración, voy a ponerlo acá arriba, aquí voy a poner n igual a 0. N es número de operadores. Número de operadores de expresiones regulares. ¿Ya? Entonces, aquí esa es nuestra variable y en este caso base estamos asumiendo que es 0. ¿No? En la hipótesis con la inducción, o hipótesis inductiva, vamos a afirmar que se toma una cantidad K. Obviamente que tiene que ser mayor a 0. ¿No? ¿Ya? Por lo tanto, aquí afirmamos que el lenguaje denotado por la expresión regular con esa cantidad de operadores es equivalente, ¿sí?, al autómata no determinístico con movimiento lambda m, ¿no? Acepta ese mismo lenguaje, ¿no?
Aquí, ojo, aquí vamos a aclarar que esto es mayor a 0, estrictamente. Eso tiene que ser mayor a 0. Bien. Entonces, ¿dónde tenemos que demostrar? En la tesis, que es en esta parte. Donde aquí nuestro n, pues nuestro número de operadores que se aplican a la expresión regular, es k más 1, o sea, un operador más. ¿Está bien? Es un operador más. Entonces, para esto tenemos que demostrar. Entonces, en cada uno de estos casos, para esta demostración, ¿de dónde surgen estos casos? Ya, en la forma en que se llegan a aplicar las expresiones, en que se componen, más bien dicho, las expresiones regulares, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se componen estas expresiones regulares? Utilizando la suma de expresiones regulares, utilizando la concatenación, ¿no? Eso sería el segundo caso, y utilizando la estrella de Klein, que sería un tercer caso. Entonces, para la tesis, para la demostración de la tesis en esta demostración, cuando el número de operadores que se utilizan en R, en esta expresión regular, es K más 1, son 3, ¿no? Caso 1, para la suma. Caso 2, que está aquí abajo. Caso 2. Caso 2, que es para la concatenación, fíjense, aquí está la concatenación. Y finalmente, caso 3, que abajo está. Caso 3 es para la aplicación de la estrella de Klein. Aquí está. La estrella de Klein. ¿Está bien? Y eso es lo que tenemos que hacer, demostrar ahora, ¿no? Cada uno de estos casos. Si los tres casos llegan a ser verdad, entonces la tesis es verdad. Por lo tanto, podemos concluir que los lenguajes denotados por una expresión regular R son aceptados por autómatas finitos. No lo tenemos como es equivalencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en esta demostración? Simplemente aplicamos el caso base y la hipótesis inductiva a esta composición. ¿Sí? ¿De qué manera? Como R, para este caso voy a hacerlo con calmita, ¿ya? Como R dice que es una expresión regular, ¿no? Que denota el conjunto regular L, ¿verdad? Con este número de operadores, porque eso estamos asumiendo, K más 1, ¿ya? Entonces, y lo podemos escribir o reescribir si quieren, justamente esa composición que llega a darse de dos expresiones regulares, R1 y R2, donde uno de esos operadores de estos n es la suma. Entonces, ¿de cuántos operadores se compondría cada una de estas expresiones regulares R1 y R2? A lo más sería K, ¿no? ¿Por qué? Porque con este más, con esta suma, ya con este operador, con este un operador más, sería K más 1, ¿verdad? O sea, el número de operadores a lo más que podría utilizarse para obtener R1, para obtener o para componerse R1, es K. O R2 es K. No hay más. Porque con un operador más, que es la suma que estamos mostrando acá, ¿no? En la que estamos escribiendo aquí, ya sería los K más 1, que es R, que es el número de operadores que está utilizando, ¿no? Entonces, si es así, R1 y R2
tiene esa cantidad a lo más de operadores, K, este K, esa cantidad. Por la hipótesis inductiva, acá arriba, y eso lo he escrito aquí, ¿no? K, ya se afirma que para esas expresiones regulares que tiene a lo más esa cantidad de operadores K, tienen sus autómatas equivalentes. Entonces, simplemente tenemos que construir o escribirlo esos autómatas, y justamente aquí está. M1 es el autómata equivalente a esta expresión regular, por ese hecho, a este R1. M2 vendría a ser el autómata equivalente a esta expresión regular, R2. Para obtener el autómata equivalente para R, simplemente tendríamos que de alguna manera fusionar, digamos, entre comillas, fusionar o juntarlo o unirlo, como quieran tomarlo en este momento, estos dos autómatas y armar uno solo para que ese sea equivalente a este. Y eso es lo que hace, es lo que hace. Y es el M el que estamos armando acá. ¿Cómo se arma ese autómata M? Uniendo los estados, fíjense, Q1 y Q2 son los estados de M1 y M2, ¿ya? Y dos estados adicionales, uno para identificar el inicio de este autómata M y otro para el final, F sub 0. Los alfabetos, sigma 1, sigma 2 va a formar el alfabeto de este autómata M, equivalente, ¿no? La unión. ¿Por qué? Porque sigma 1 se ha utilizado para escribir las cadenas que son aceptadas por M1. Y sigma 2 es el alfabeto que se ha utilizado para escribir las cadenas que acepta M2. Como queremos que M acepte las cadenas de M1 y M2, entonces tenemos que tener los dos alfabetos para poder escribir, ya sea las cadenas que acepta M1 o ya sea las cadenas que acepta M2, ¿no? Por eso está sigma 1, sigma 2 como alfabeto D. La función de transición, enseguida vamos a hablar de esto, ¿ya? Y Q sub 0 es el estado de inicio, el que hemos agregado, y F sub 0 el estado final en este caso. Ah, no, F sub 1 está allá. F sub 1. No, perdón, ¿cómo está? A ver, ¿dónde está? Ah, Q sub 0, F sub 0 lo había llamado. Ese es el estado final. Y así, ya tenemos todos los componentes. Lo único que nos faltaría es aclarar las transiciones, y aquí están las transiciones. Va a haber una transición de Q sub 0 con lambda a estos estados, Q sub 1, Q sub 2. Va a haber transiciones de cualquier estado con esta entrada A, donde sea igual a las transiciones que corresponden al autómata. En otras palabras, todas las transiciones del autómata 1 se copian como parte de las transiciones del autómata M. Lo mismo, todas las transiciones del autómata 2 se copian como parte de las transiciones de autómata M. Es lo que está diciendo esto. ¿Ya? Y finalmente tenemos que las transiciones que permiten llegar al estado final. Es esto. Gráficamente, esto les voy a mostrar acá, es esto lo que ha resultado. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco más grande. Con todo lo que tenemos aquí en la teoría, gráficamente resulta esto. ¿Sí? Toda esta parte, van a seguir por favor lo que está en el cursor. Es el autómata M1. Toda esta parte es el autómata M2. Cada uno acepta sus lenguajes, en este caso L1 y este L2. L1 es denotado por R1 y el L2 es denotado por R2. Ahora queremos armar un autómata nomás, les decimos. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agarrar los autómatas y formar parte de ese autómata grande, digamos, este grande, donde hemos adicionado un estado de inicio y un estado final. Y las transiciones, fíjense, todo lo que está utilizando M1 como M2 son parte de M. Al mencionar acá, ¿no? Esto que se copian, estamos nosotros en este gráfico justamente diciendo eso. Que agarra todo lo que tiene M1 como M2 en M. Y solamente agregamos estas transiciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si queremos que el autómata M, el equivalente ahora, ¿no?, acepte las cadenas que son aceptadas por M1, entonces vaya por este lado y los acepte, llegando al estado final. Y si agarramos las cadenas que acepta M2 y queremos ahora que esto se acepte M, se va por este lado, los lee y
posteriormente lo hace. Eso es lo que hemos hecho con esto. Es lo que se ha hecho con todo esto, con las transiciones y la manera en que hemos hecho. Lo mismo ocurre con el otro caso. Perdón, con el otro caso. ¿Sí? Aquí está el otro caso. El segundo, ¿no? Esta es la suma, perdón, la suma. Esta es la concatenación. ¿Sí? Lo mismo. Tomamos la misma idea. ¿Sí? R lo expresamos como una composición de dos expresiones regulares, en este caso a través de la concatenación. Entonces el número de operados de R1 y R2, sabiendo que R tiene K más 1, R1 en esa composición va a ser o R2 a lo más K operador. Por tanto, por la hipótesis, cada uno de estos va a tener sus autómatas. Perdón, sus va a tener los autómatas, como bien dicho, equivalentes para cada uno de estos, ¿no? R1 su autómata es M1, para R2 su autómata es M2, ¿no? ¿Cómo armamos el autómata M que tiene que ser equivalente a R? Casi de la misma manera. Unimos los estados de M1 y M2, unimos los alfabetos de M1 y M2, armamos las transiciones de la siguiente manera que les voy a explicar enseguida. El estado de inicio se agrega, un estado más, en este caso Q1, y un estado final que va a ser el P2. Con todas esas transiciones que estamos mostrando acá, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es esto, lo que está en este gráfico de aquí, en este caso 2. ¿Sí? O sea, las cadenas que son aceptadas por el autómata M1 van a ser leídas inicialmente por este autómata M, por este grande que estamos formando. Para que después esas cadenas se concatenen con las cadenas que son leídas por el autómata 2. ¿Ya? ¿Ya? Al hacer la concatenación, al final, esta va a ser aceptada. Por eso aquí está el estado final. O sea, los estados finales de M2 son estados finales del M, el autómata grande. ¿No? ¿Qué es lo que está aceptando este autómata M? La concatenación de las cadenas que inicialmente aceptaba M1 con las cadenas que inicialmente aceptaba M2. ¿No? Eso. Y es justamente lo que se pide en la demostración, ¿no? Que acepte la concatenación. La concatenación, ¿no? Eso nos dice esta composición de expresiones regulares integralmente. Y finalmente, tenemos el caso 3, que también va más o menos por ese lado. Sí, pero aquí agarramos solamente un autómata M, un autómata del cual partimos, que es M1, para este R1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si nos vamos al gráfico, que se nota un poco mucho mejor ahí. ¿Por qué? Porque M1 va a ser el autómata equivalente de R1, es decir, las cadenas que son aceptadas por el autómata M1, así, ¿no? Y el cual son denotadas por la expresión regular R1. Entonces, pero queremos que estas sean aceptadas por el autómata M, que es el resultado de la aplicación de la estrella de Klein. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agregamos estos dos estados, uno inicio y un final. ¿Para qué? Para que aquí en M1 vaya repitiendo lo que acepta R1, o sea, M1, repite. Recuerdan, ¿no? La estrella de Klein permite repetir desde 0, 1, 2, 3, las veces que queramos un símbolo, una cadena o una expresión regular como en este caso. ¿Ya? Eso nos está permitiendo repetir. ¿Para qué? Para que con esa transición de acá a acá sea 0, con esa transición en un solo recorrido sea 1, con este bucle que está aquí arriba, ¿ya? Nos permita repetir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y así sucesivamente. Entonces, si tenemos de esta manera planteado la equivalencia con estos 3 diferentes casos, lo que estaríamos nosotros demostrando que evidentemente para cualquier expresión regular que denota un conjunto regular, ¿no? Existe su
autómata finito no determinis con movimiento lambda que lo acepta. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya tenemos pocos minutos para nuestra clase. Vayamos a un ejemplo para que no se pierda esto. Aquí está. Esto lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ya? Este es un ejemplo. Me pasó otra vez. ¿Ya? Lo que quiero mostrarles primero es esto. Fíjense, ejemplo, dice, aquí tenemos esta expresión, bueno, el que hemos tomado hace rato. Dice, como tenemos esa expresión regular que denota este lenguaje, L, entonces debe haber un autómata M que acepta ese lenguaje denotado por la expresión regular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente ir armando poco a poco, desde expresiones simples, el autómata equivalente. Y es lo que hice acá. ¿Sí? Fíjense que R, que es esta la expresión regular, ¿no? En cuestión, ¿ya? Lo he desglosado como una suma de dos expresiones. ¿Cuál es la primera expresión? La primera, R1, 0, y R2, la concatenación de 1, 0 con elevado a la estrella de Pi. Es lo que estoy colocando. ¿No? Donde este R1, este desglose, ya no puedo desglosar más, pero sí R2, esta concatenación. Lo voy a hacer un poco más grande para que observen. ¿Ya? Aquí está. SR2, esto los voy a pasar para que ustedes lo tengan un poco mejor, más claro, ¿ya? Este es el R2, que es la concatenación de 1 con 0 elevado a la estrella de Pi. Como hay todavía una composición, es decir, aquí todavía se está aplicando operadores, lo puedo desglosar en otros dos. Aquí lo estoy desglosando en R21 concatenado con R22. ¿Qué es R21? 1, o sea, esta expresión regular, 1, y R22 sería 0 elevado a la estrella de Pi. Este R21, que es 1, ya no puedo desglosarlo más. En cambio, esta sí, 0 elevado a la estrella de Pi. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es lo que estoy haciendo, desglosando. Puedo escribirlo como R221 elevado a la estrella de Klein. ¿Qué es R221? Simplemente 0. Hasta ahí llego, hasta lo más simple. Y ahí voy armando el autómata equivalente. ¿Sí? De esos simples voy armando el autómata equivalente. Primero para esos simples. Por ejemplo, para el primero, cuando era 0, vendría a ser este el autómata, que lo estoy llamando M1. Para este otro 0 de aquí abajo, ¿no? De los simples estoy hablando. También vendría a ser este el autómata. Lo estoy llamando M221. En base a eso, armo estos otros autómatas, los más grandes en este caso, los M's que decimos. Y vendría a ser así. Fíjense, este es el M1, este es el M21, este es el M221, y ya tendríamos con todos ellos nuestro M grande. ¿Qué es lo que he seguido? Simplemente lo que indica en cada uno de estos casos. En cada uno de estos casos. ¿Ya? Tal como se ve en esta gráfica. En esta gráfica. Para poder armar un autómata que resulta de una suma de dos expresiones regulares, es esta. Esta es la forma. Para poder armar una concatenación, es este, el autómata. Y para poder aplicar la estrella de Klein, es este el autómata. Y es lo que hice, fíjense. Bueno, aquí es lo que hice acá. ¿No? Aquí M1 con todo lo que está aquí abajo es la suma. De aquí abajo, con este de aquí arriba, M1, es suma. Entre este M21 con este M22 es la concatenación. Y con esto de que aquí está más adentrito, ¿no? M221, eso es la estrella de Klein. ¿Está bien? Así he armado el autómata grande, equivalente. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Esto les voy a enviar para que ustedes lo revisen con calma. Bien, ya no nos ha alcanzado tiempo para ver la otra parte. La otra parte lo vamos a tener que revisar después, pero eso ya no entraría al examen. Como habíamos quedado, todo lo que avancemos hasta hoy es materia de evaluación en este primer parcial. Ya habíamos quedado la fecha. Es para el lunes 19 el examen.
el primer parcial, en nuestro horario de clase. Todo hasta aquí, hasta expresiones regulares, pero hasta esta parte, porque hay una partecita más que quería tocar, pero por estos retrasos ya no lo podía hacer. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, les voy a pasar todo esto, las diapositivas, todo. Del lunes anterior no les pasé porque me he olvidado, van a disculpar. Voy a pasarles más tardecito. Por la noche les voy a enviar las diapositivas del día lunes, de la clase de este lunes pasado y de hoy. Les voy a enviar más tarde para que ya ustedes lo vayan revisando. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, por hoy quedamos acá. Hasta aquí, vuelvo a reiterar, hasta aquí es el examen. El examen lo damos, el primer parcial, el lunes 19. La siguiente semana vamos a seguir avanzando, pero ya eso lo que avancemos es tema o material de evaluación del segundo parcial. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Entonces, con esto cerramos la clase de hoy. ¿No hay preguntas? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.